Muchos de ustedes cuando nos escriben nos comentan su necesidad o su anhelo de estudiar y conocer más de la palabra, el deseo que tienen de compartir con otros las buenas nuevas y que se sienten intimidadas por no saber cómo o no tener un papel, estudios, algo que las respalde. Y el día de hoy tenemos con nosotras en Conectadas para Ayudarte a Violeta Guerra, quien es una maestra experimentada en temas de teología. Ella estudió en el seminario y queremos que hoy, Violeta, bienvenida, nos comentes de los retos, las necesidades que existen ahora en la vida de una mujer para decir, voy a estudiar el seminario. Tú como mujer soltera, pero yo también pensaría en casadas que tienen ese deseo y quizá no es el momento, no es, tiene niños pequeños, es una etapa complicada, que habláramos aquí con Vilma de todos esos retos, esas necesidades, cómo distinguir cuando es un asunto de preferencia personal, como una chiplería, decimos en México, de quiero hacerlo, y cuando es un llamado del Señor, ¿cómo podemos distinguir eso? Bienvenida, Violeta. Gracias, mi hermana. Bueno, hay muchas preguntas ahí que luego me las vas a tener que repetir. Este, te cuento que nunca ha habido mejor momento para estudiar que ahora. Excelente, Las sí. oportunidades que no ha abierto el mundo virtual, el mundo del Internet, es increíble, sin tener que desplazarte de tu hogar, eh, inclusive con la adquisición de libros electrónicos, que antes era Ujú. difícil poder estudiar porque no había material con que, ha abierto toda una puerta y ventana de oportunidades. Yo recuerdo, siempre inquieta por conocer más y aprender más, en épocas cuando yo estudiaba, empecé estudiando a nivel de certificado en una universidad que aquí se llama Bob Jones. Wow. Y ellos me mandaban los videocasetes, esos grandes, Wow, que pero uno tú eres lo una ponía. pionera. Tú eres una pionera. La gente va a decir que tú eres vieja, ten cuidado. Me lo mandaban a la casa y me mandaban el manual de estudio que yo Ajá. tenía que llenar, enviar por correo, ellos corregirlo y mandármelo de vuelta. Ay, Y sí, todo lo hacía porque, bueno, ir a estudiar un seminario para la mujer era casi imposible, salvo que fueras misionera. Eso Ujú. exacto. no era tan común, los costos se salían, pues imagínense, entonces, pero lo digo también porque cuando tenemos el deseo y la disposición, siempre hay manera de estudiar y de hacerlo, y yo siempre he sido muy Amén. autodidacta. Pero una vez que yo vi que se abrieron las puertas de los seminarios para uno poder estudiar de manera virtual y que los costos bajaron, como tienen todos estos seminarios, sobre todo bautistas, que han hecho programas iguales que en inglés, pero en español. Ay, En sí, Sobre todo que en principio eran traducciones de los profesores en inglés, pero ya también tenemos de los nuestros enseñando correcto. en español. Entonces, eso ha sido todo una maravilla para mí y algo que a mí me ha cautivado, y si el Señor me alarga los días, quisiera seguir estudiando hasta el día que Él me lleve a su presencia. Entonces, Violeta, qué excelente esto que estás hablando. Cuéntanos, ¿tú estudiaste primero en qué seminario y después en otro? Porque mencionaste en una vez que estudiaste dos. Sí, estudié en el seminario Southwestern, el seminario bautista también de los 5 o 6 Ajá, que tienen. Ahí estudié una maestría en teología. ajá. Y una vez que me gradué allá, me gradué en diciembre, y como creo que fue en agosto del año siguiente, empecé en Southern, que es otro de los bautistas que está en Louisville, Kentucky. El primero Ujú. está en Dallas, perdón, Sí. Fort Worth, Texas, y este otro está en Louisville. Ahí entonces hice la maestría en divinidades, porque mi deseo en la voluntad del Señor es poder seguir pues al doctorado más O sea que tú adelante. tienes dos maestrías, maestría en teología. Sí, bueno, se puede decir que si yo hubiera empezado el de divinidades, ya el de teología hubiera estado incluido. Ok. Entonces parecieran dos, pero realmente es uno más comprensivo, el de divinidades. Wow. Y entonces cuando si tú, vamos a orar por eso, por tu PhD, qué bueno, me encanta. En qué tema te gustaría el PhD tuyo, el doctorado? Sí, ese es un tema que tengo bajo oración, porque en español la mayoría que hay ahora mismo son más en ministerio y en misiones, y aunque me encantan las misiones, mi área es teología. Hubiera querido seguir con teología bíblica o teología aplicada. Tú eres un scholar. Mi deseo es poder dar clase a nivel de seminarios, a las hermanas, Sí. a ese nivel.
Tú Sí, sabes que mi yerno estudió teología y filosofía, hizo su maestría, es porque él quería enseñar teología en las universidades. Ahora mm, mismo está en otra área porque él dice hay que comer, hay que trabajar, claro, pero sí tiene su maestría en filosofía y teología, sí, y en griego, etcétera. Y otra pregunta, ¿qué cosas tú ves para la mujer difíciles, obstáculos para entrar a un seminario o entrar a estudiar bueno, teología, sí. Yo creo que lo hacer su más maestría? difícil, en primer lugar, es sí misma, Ajá, su disposición de okey, querer realmente aplicarse a estudiar. La palabra nos manda a crecer en la gracia y en el amén. conocimiento del Señor. Claro, sabemos que lo podemos hacer estudiando en nuestra casa y debemos de hacerlo, pero entiendo que muchas veces la disposición, ¿no? Claro, también hay mujeres que a veces por el hecho de ser casada, tener hijos, esas son cosas normales que pueden dificultar el estudiar y sobre todo si implica mudarse de localidad, por lo cual veo el poder estudiar a distancia como una gran bendición, sobre Ujú, todo porque le abre la plataforma en el horario del día que ella pueda. No se requiere okey, de un horario establecido de clases a las 8 o a tal hora, sino que mientras la semana esté abierta, tiene la oportunidad de realizar sus asignaciones. okey, perfecto. Entonces, por eso pienso que entre la disposición, quizás su trabajo, si es una mujer que además de tener hijos trabaja en la calle y tiene que salir, ya el tiempo se le acorta un poco Sí, más. No obstante, no hay que llevar el semestre completo. me Aquí le llaman, encanta que tú eres tan optimista, así mismo, ánimo. sí, que si no se puede todo hay que recortarlo, ¿verdad? Entonces, si no Y se tú puede llevar sabes que Ujú. sí, tú sabes que para mí, perdón, hay 2 cosas. Primeramente, yo tomo materias del instituto, Integridad y Sabiduría. Me encanta porque me refresca, me mantiene activa, me mantiene en la palabra, por eso me fascina. Y cuando mi esposo y yo él estaba en el seminario en Bethlehem, dan clases, el college, los profesores, ayer vi uno de los un tema de uno de los de Mike Rosten, que ha escrito 2 libros de historia. Una de las cosas difíciles para mí que yo encontraba es que ellos te dan 2 opciones. Ellos te dicen: "¿Tú quieres estudiar 5 horas o tú quieres estudiar 20 horas?". Las Ujú. tareas. Dime de eso, el tiempo, que eso era lo más duro. Sí, sí, Yo con 5 horas trabajando con niños, familia, 5 horas, yo dije: "5 horas la voy a tomar". Pero había que leer las lecturas en 5 horas, era como que era demasiado para mí. Dinos de eso, sí, háblanos mira, de eso. definitivamente hay que tomar en cuenta que cada una de nosotras tiene una capacidad diferente. Cuando Sí, yo estaba estudiando, había una hermana en Puerto Rico que ella me decía que tenía su trabajo secular en la calle. Además de eso, ella estaba estudiando a tiempo completo, llevando todas sus asignaciones en wow, el seminario. Y dice, es difícil, pero se puede hacer. Yo creo que es muy importante la disciplina, entre otras cosas que sí, tengamos, ¿no? Porque cuando calculamos, el día tiene bastante horas, aunque también sabemos que tenemos muchas tareas que hacer. En mi caso en claro. particular, yo nunca lo vi en función de horas, porque Okey, para mí estudiar ha sido siempre un deleite. sí, exacto. Entonces yo siempre en el carro, en la cartera, aun cuando trabajaba antes de la pandemia a tiempo completo en la calle y todo, yo siempre andaba con un libro, y así fuera en el semáforo o si tenía que ir al banco en los tiempos que se iba al banco, porque aquí ya no se va al banco, mientras esperaba en cualquier semáforo, si estaba esperando para comer en algún sitio, yo siempre estaba con un libro leyendo. Sí, Entonces para mí en ese sentido fue más fácil. Pero sí, sí, definitivamente hay una gran inversión de tiempo en el sí. material que uno tiene que estudiar, en el material que uno tiene que pensar, porque no es solo leer, luego hay que meditar en lo Ay, que uno leyó. no, y escribir los papers que te ponen. Exacto, hay mucho que escribir y no es escribir para contestar, tiene que escribir para analizarlo, leerlo, antes de luego postearlo. O sea, es una No gran puede inversión de no tiempo. no es como nosotros en nuestros países que se copia, porque eso está No, prohibido, eso es ilegal, y los con sistemas tus que ideas. hay autodetectan cuando hay plagio y qué nivel de Exacto, plagio, inclusive nos dice las fuentes
de dónde Ujú. salen esas cosas. Y lo digo porque soy asistente de profesor en Southwestern, entonces uno se da cuenta cuando los hermanos están copiando y pegando, y eso no se puede. Wow, Sí, wow. se puede. Eso que en Latinoamérica, tú sabes que eso es como, no sé, no, o sea, a mí, estando en la universidad y en el high school, era tú ir a la biblioteca, porque no había tampoco en ese tiempo computadora, entonces tú leías un libro y era hacer un resumen, una Ujú. reseña del otro autor. Eso era no se reina, que en México era así, pero así era en mi tiempo. Sí. Sí, aquí Pero también hay mucho aquí, plagio, y sí, no se pero en entiende Estados de eso. Ujú. Sí, pero en Estados Unidos tú desde pequeños, ellos tienen un sistema, no sé, porque lo vi en mis hijos siempre, el escribir tus ideas, Ujú. el escribir lo que tú piensas. Eso es como en los papers, eso es como 300 palabras, 1300 palabras, no sé. Pero es un tiempo. Yo me refería a las horas de trabajo, porque aquí te dicen, te vamos a poner en la cantidad de trabajo. 5 horas son tanto trabajo. 20 horas son, entonces, era eso que me refería, pero, ¿qué tú le dirías a una mujer que dice, bueno, es que yo soy ignorante, no estoy capacitada? ¿Qué tú le dirías para animar a una mujer? Eso es para hombres, como dirían. No, bueno, en primer lugar, no es para hombres. Conocer la palabra es conocer a nuestro Amén, Dios. Y amén, y gloria a no Dios. no hay mayor deleite y beneficio que conocer al Dios que nos ha salvado. En la Amén. medida que mejor le conocemos, le podremos ser más fiel, servir en mejor capacidad y ser de mayor impacto para nuestras Amén. familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades y la sociedad en general. Sobre todo, que la mujer tiene la bendición de educar a los hombres y mujeres del mañana. Así es. Así que Amén. mucho de lo que sucede en la sociedad parte de lo que ha sucedido en el hogar, de la enseñanza del hogar, ni siquiera de la enseñanza académica. Entonces, cuando no Claro. están bien cimentados los valores y los Ujú. principios en el hogar que da las madres y que se lo da con un asidero bíblico, con principios, Correcto. ¿verdad?, de la palabra que son inconmovibles, eso proporciona a la sociedad hombres y mujeres de otro nivel, de otro calibre, contrario a Exacto. lo que estamos viendo hoy. Eso por un lado. Por otro lado, justamente la lectura, el estudio es lo que mina y acaba con nuestra ignorancia. Nos Ujú. capacita para conocer a ese Dios al que servimos y por qué le servimos y de la mejor Sí. manera que le servimos. O sea, alguien dijo una vez en una alabanza hace mucho tiempo que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Muchas Amén. veces pecamos y sufrimos cantidad de circunstancia, no porque la circunstancia sea tan grave a veces, sino porque desconocemos al Dios que servimos y no sabemos cómo responder y reaccionar en medio de una crisis, de una situación, porque no tenemos el ancla de la palabra Como la en Biblia nuestra dice, mente. mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es, así es. Entonces es importante que la mujer pueda conocer la palabra, pueda dar, como dice la palabra, puede dar razón de la esperanza que hay en ella, Mm. ¿verdad? Por medio de la palabra, puede ser un apoyo para su esposo, ya sea que él sea pastor, teólogo o no lo sea, pero que pueda ser un apoyo espiritual eficaz, Perdón, ¿verdad? perdón, mira, yo conozco mujeres que estaban en mi estudio bíblico, que estudiamos la Biblia junta con ella. Mis hijas se decían, mami, wow, mujeres a veces indocumentadas que llevan con un quinto curso, que no habían ido nunca y hacían un estudio bíblico enseñándole, instruyendo, un estudio bíblico increíble lo que crecían y lo que Así avanzaban. es. Así Sí, que sí, yo creo lo que tú dices. transforma nuestro carácter, transforma Amén, nuestras respuestas, la manera de conducirnos, nos hace una nueva persona realmente, conocer las escrituras, conocer a Cristo. amén, Definitivamente que sí. Ay, gracias, amén. Violeta, por todo este ánimo que has dado ahora, usando tú la soltería de esta manera. Qué bonito. Espero que muchas mujeres solteras que nos estén escuchando digan, voy a invertir este tiempo que tengo
para aprender más del Señor, para disciplinarme, para realmente conocerlo. Y si tú estás escuchando y eres una de estas personas que mencionó Vilma, que te intimidas, que dices, es que esto no es lo mío, no tengo capacidad, anímate, anímate, acércate a tu pastor, dile, ¿con qué libro puedo empezar a conocer más a Dios? Él te va a Amén. orientar, no te rindas, va a ser disciplina, sí, va a ser constancia, va a ser cansado, pero va a valer la pena. Y quizá vemos a Violeta y pensamos, bueno, es que ella ya es una académica, ella ya sabía que quería ser maestra, pero los caminos del Señor son diferentes para cada una. A lo mejor tú, como dice Violeta, tienes que ser una guía para tu familia. Estás entrenando a los próximos pastores y maestros y líderes de la sociedad, entonces tienes que estar también preparada. Gracias, Violeta, por toda esta riqueza. Gracias, Vilma, y las esperamos en otro episodio que también Violeta nos va a estar acompañando más adelante. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones.